Ernesto Laclau y traducción de Guillermo Vázquez. En esta ocasión, para este importante encuentro, contamos con la presencia de la vicerrectora de la Universidad Nacional de Villa María, la magíster Elizabeth Taylor, quien además integra el comité editorial, con la presencia de el secretario académico de la universidad, magíster Javier Díaz Araujo, con la presencia de la doctora Carla Bendaño, que también integra el equipo editorial, y que es además secretaria de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, con autoridades, con el decano, ahí lo estoy viendo, del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, el magíster Gabriel Suárez, con autoridades tanto del instituto como de la Universidad del Nacional de Villa María, y en particular con la presencia de la doctora María Susana Boneto, quien es directora de la revista Raigal y que va a iniciar la presentación de este dossier. Ya voy a pasar a presentarla con algunos datos muy breves, por supuesto, como de cada uno de los expositores de su currículum. El doctor Juan Manuel Reinares, que también va a exponer en esta jornada, y quien va a dar el cierre de las exposiciones, el doctor Guillermo Vázquez, traductor del artículo que estamos presentando. Se encuentran también presentes integrantes del equipo editorial, de la coordinación del sitio web, como el licenciado Lucas Aymar, y el equipo de colaboración del Instituto de Ciencias Sociales, del área de comunicación, de la Secretaría de Investigación y Extensión, y bueno, docentes, graduadas, graduados, estudiantes que se hacen presentes en este histórico momento para la revista Raigal y para la universidad, de rescatar un escrito inédito en español hasta este momento, de uno de los intelectuales más lúcidos, de los intelectuales más trabajados en nuestra Universidad Nacional de Villa María, en la tradición que en algún momento, y en el momento fundacional de la carrera de ciencia política sobre todo, desarrollaran discípulos de Ernesto Laclau como Alejandro Gropo y Sebastián Barros, quien además había sido también invitado y nos ha enviado saludos, Sebastián, y felicitaciones por esta iniciativa. Bueno, voy a comenzar entonces a presentar brevemente a quienes van a exponer. La doctora María Susana Boneto, como dije, directora de la revista, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UNC, postdoctora en Sociología Política en el CEA, profesora titular en la UNBM y en la UNC, y también de diversas universidades en el extranjero. Es también directora del doctorado en Ciencia Política del CEA, ha coordinado en su etapa fundacional la carrera de Ciencia Política de esa universidad, de la UNC, ha publicado numerosos libros y capítulos, tanto en editoriales nacionales como internacionales, entre los que podríamos destacar, por ejemplo, En torno a la democracia, perspectivas situadas norte-sur y la construcción de la democracia, un análisis comparativo de 3 discursos teóricos. Y es además una persona a la que le tenemos mucho afecto y que ha sido clave en la conformación de nuestra carrera de ciencia política, de nuestro doctorado en ciencias sociales, de esta revista Raigal y de numerosos proyectos académicos que se han desarrollado en la universidad. Perdón, los gajes de internet. Aquí estoy de nuevo, si me están escuchando. Continuaba, y si me pudieron escuchar, manifestando el agradecimiento especial que tenemos como institución, como Instituto de Ciencias Sociales y como Universidad Nacional de Villa María en general, a la doctora María Susana Boneto. Ella va a exponer en primer lugar, luego va a seguir Juan Manuel Reinares, quien es un egresado de la carrera de Ciencia Política de la UNBM, doctor en Ciencia Política del doctorado que dirige Marisú en el CEA de la UNC, es investigador adjunto con ICET, docente e investigador del Instituto
donde dirige proyectos de investigación y desarrolla una importante formación de recursos humanos que todas y todos quienes estamos aquí conocemos. Tiene numerosas publicaciones, entre ellas su libro El neoliberalismo cordobés, la trayectoria identitaria del peronismo provincial entre 1987 y 2003, numerosos artículos sobre identidades y trayectorias políticas desde la teoría política del discurso, y también fue formado por uno de los discípulos directos de Ernesto Laclau, que fue Alejandro Gropo, y él también continúa en esa misma línea, formando estudiantes y egresadas y egresados en nuestra universidad. Es un orgullo también contar con Juan Manuel, que bueno, es un egresado de nuestra carrera y que viene desarrollando su actividad académica en CONICET desde nuestra universidad. Y finalmente, y a quien, bueno, le agradecemos muy especialmente su generosidad, su predisposición, por supuesto a través de la intermediación de Marisú, que es el doctor Guillermo Vázquez, licenciado en Filosofía y abogado, doctor en Filosofía por la UNC, docente de Teoría Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC y prosecretario de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Ha sido coeditor de los 4 volúmenes de la obra reunida de Deodoro Roca, y Guillermo es además un traductor de Ernesto Laclau. Además de este artículo ha traducido otros, y por eso le agradecemos que también por su amistad y su colaboración académica con Marisú se haya decidido a publicar en nuestra revista Raigal, en el momento en formato de libre acceso digital y ahora en este formato impreso. Ha desarrollado no solamente una traducción, sino también una introducción, una presentación a ese artículo, como ha escrito Marisú también, de gran erudición, y eso nos llena de orgullo y nos llena de necesidad de agradecimiento, y en mis palabras y en mi persona queremos transmitirte, Guillermo, todo el agradecimiento entero de esta institución. Así que bueno, sin más, dejamos entonces el micrófono, que ya ve que lo tiene abierto a Marisú, y bueno, agradecida y con muchas expectativas de escucharte. Hola a todos y a todas, me están escuchando, ¿no? Porque yo siempre tengo un poco de problemas con el micrófono. Se te escucha perfecto, Marisú, habla tranquila. Bueno, entonces me relajo. Bueno, yo también, después de todos los agradecimientos que hizo Malvina, quiero agregar uno más que para mí fue muy importante, y es que también le quiero agradecer a la doctora Mercedes Barros, que se comunicó con Chantal Mouffe y logró la aprobación para que se publicara esta traducción, que bueno, era un paso importante para que esto pudiera hacerse realidad. Bueno, me pasó algo muy curioso. Yo la otra vez lo había leído en la revista digital, digamos, ¿no? Y me pareció buenísimo los comentarios de Guillermo, el artículo magnífico. Pero esta vez lo leí impreso, y que es mi forma en la cual gozo de leer. Y bueno, por eso me dio muchos deseos de poder hacer algunos comentarios, aunque breves, para dejar también a los otros expositores invitados. Pero bueno, en primer lugar, yo quiero decir que coincido con lo que Guillermo analiza en su presentación del texto, de que este trabajo aporta una gran riqueza analítica para pensar el ciclo político actual que vivimos. Por otro lado, también estoy de acuerdo con él que esto es posible en la producción intelectual de Laclau, ya que además de sus elaboraciones teóricas, que son densas y motivantes, existe en el autor un compromiso crítico y emancipador por sus orígenes políticos en la izquierda nacional, el famoso FIP, Frente de Izquierda Nacional,
popular, perdón, y que me hizo recordar todas mis lecturas anteriores de Jorge Belardo Ramos, bueno, en este artículo en particular. Y que además esto se evidencia en los análisis que él realiza sobre la realidad política argentina. Por eso quiero iniciar solamente una breve reflexión focalizada en un aspecto puntual de todo el trabajo, porque, bueno, Guillermo comentó las cuestiones más importantes, pero esta para mí es realmente relevante, ¿no? Porque se ha reiterado en todos mis trabajos y siempre ya casi aburro con este planteo de que existen dos tradiciones democráticas en la Argentina: la liberal oligárquica y la nacional popular. Y por eso quiero leerles textual, porque realmente fue como un impacto que me produjo la primera frase del trabajo de Laclau en el punto 4, donde habla de liberalismo y populismo. El autor dice: el liberalismo en América Latina sirvió clásicamente a las oligarquías locales como la justificación ideológica para integrar las economías de sus países, que estaban basadas en la extracción de materia prima monoproductiva, en el mercado mundial. Si el liberalismo europeo fue la expresión de la lucha del capitalismo expansivo contra el orden feudal, en América Latina, paradójicamente, se convirtió en la cobertura teórica para la penetración imperialista y sirvió para reforzar los enlaces feudales de las oligarquías y el capital extranjero en su búsqueda de una mayor producción para el mercado mundial. A mí me parece que esta frase resume, digamos, el sentido que, a pesar de los intentos de resignificarlo, tiene el liberalismo en la tradición argentina. Es un liberalismo conservador, es liberalismo en lo económico, pero políticamente es conservador. Y uno se pregunta, ¿por qué se expandió tanto esta concepción originada en una concepción? Expandió a vastos sectores de la sociedad. Y en eso también Laclau lo analiza perfectamente. Dice que esto se pudo lograr porque entre 1916 y 1930 las oligarquías no se opusieron a ciertas políticas redistributivas a causa del inmenso volumen de riqueza copiado respecto de las fuerzas productivas del país. Es decir, tenían una bonanza tan impresionante que, bueno, no era necesario ajustar, ¿no? Como otras políticas posteriores. En ese marco, las demandas de las clases medias, que eran las que en ese momento protagonizaban su inserción en la política, y los partidos que las representaban, se limitaron a una democratización del poder político y a una distribución de ingresos más amplia, pero con la aceptación de una economía agroexportadora como soporte y modelo productivo del país. Las implicancias de este democratismo formal, así le llama Ernesto Laclau a esta concepción de la democracia, que es iniciada como cobertura ideológica para su acumulación originaria, digamos, de la burguesía local, de la oligarquía con más precisión, y que luego se expande en los sectores medios por esa posibilidad que se dio en ese periodo que coincide con los dos primeros gobiernos radicales, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros ponemos en cuestión como algo relevante es que este democratismo formal, que así lo denomina Laclau, y que a mí me encanta esa denominación, en este artículo denomina así, este democratismo formal, que ahora podría decirse una democracia liberal conservadora, es relevante porque construye una configuración identitaria cuya
permanente resignificación a nuevos contextos constituye toda una matriz política en cuanto se convirtió en la característica ideológica más importante de las clases medias e incluso de la vieja izquierda, la de la izquierda que ya existía en ese momento. Por eso que entendemos que fue posible que la Unión Cívica Radical, y eso también lo analiza Laclau, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y aún el Partido Comunista pudieran formar parte de la Unión Democrática, que desde sus inicios trató constantemente de intentar ampliar democráticamente las bases de ese Estado liberal algo exportador, sin advertir que la bonanza económica que había permitido esa provisoria redistribución económica estaba ya condenada a desaparecer a mediados del siglo XX. En ese contexto, también Laclau da cuenta que emerge un grupo de intelectuales, entre los que destaca a Raúl Scalabrini Artiz y Arturo Jauretche, y en general a los demás integrantes de Forja, ¿no? Cuya lucidez en la interpretación de los cambios epocales y las acciones colectivas que en ellos se fueron construyendo en ese periodo de mediados del siglo XX, abrió la posibilidad de una alternativa política emancipatoria, no eurocéntrica ni dependiente y contraria al colonialismo interno y al imperialismo, a la cual Laclau denomina nacionalismo populista. Esto es importante. O sea, por un lado tenemos el democratismo formal de la tradición iniciada por la oligarquía y expandida por las clases medias y la vieja izquierda, y por otro lado tenemos este nacionalismo populista, así lo denomina Laclau, iniciado por Forja y por toda, digamos, que es la que da cuenta de la nueva época que se va construyendo a partir del 45. Dejamos de lado los impecables análisis del contexto histórico, político, económico, social de fines de los años 60 que realiza Laclau en su trabajo, porque ya han sido perfecta y acertadamente comentados por Guillermo Vázquez en su introducción. Y arbitrariamente, pero también para recuperar resignificadas al actual ciclo político la ruptura inicial, iniciada a mediados del siglo XX, nos posicionamos en el presente a fin de indagar su vigente potencialidad política. Por esto tenemos que decir brevemente qué pasó con esa tradición iniciada por la oligarquía y expandida en las clases medias. Y bueno, podríamos decir que se vio enfrentada a que desde sus orígenes o desde su emergencia, el peronismo es la encarnadura en la Argentina de la alternativa emancipatoria iniciada a mediados del siglo pasado. Hoy diríamos que representa una radicalización de la democracia por su constante compromiso con la ampliación de derechos, o sería también la versión latinoamericana del populismo de izquierda definido por Mouffe en el 2018, y que lo define en estos términos. Quiero citar textualmente cómo lo define Mouffe, porque creo que está representando esa definición a lo que es en este momento el Frente de Todos. Dice Mouffe acerca de qué es un populismo de izquierda. Es un populismo basado en una cadena equivalencial cuya unidad está asegurada por la identificación con una concepción democrática radical de ciudadanía y una oposición común a la oligarquía. Esta cita es tomada de su libro Populismo de Izquierda del 2018, en la página 34. En estos términos, como populismo de izquierda, es necesariamente lo opuesto a los herederos del democratismo formal que inicia la oligarquía
y que autores posteriores han llamado el modelo democrático liberal oligárquico. Y esto es así porque esta perspectiva que originariamente se asumió como democrática y que construyó el sentido de la democracia, incluso respetando a los dos gobiernos radicales que realizaban redistribución, digamos, después de la crisis del 30, para preservar sus intereses, no vaciló en abandonar incluso las formalidades democráticas para resolver la crisis a costa del resto del país, llegando incluso a la promoción, después de todo un desarrollo de años de golpes militares, a la promoción del Estado terrorista con sus trágicas consecuencias. O sea que esta tradición, que se originó democrática, luego se tornó antidemocrática. Y esto hay que pensarlo porque yo estoy haciendo como saltos demasiado abruptos, pero bueno, es un tiempo limitado. Porque en este siglo, hasta el triunfo del Frente de Todos, se produce el gran fracaso de hegemonizar la restauración del llamado, en el artículo del 70 por la CLAU, democratismo formal, es decir, la democracia liberal oligárquica, que sorprendentemente se asumió como republicano. Ya sabemos, no quiero dar nombres precisos de partidos, pero ya sabemos de quiénes se trata, pero que, como bien sostuvo María Pía López, fue una combinación de los saberes golpistas, el ejercicio antidemocrático del poder, con investigaciones precisas de marketing electoral y con actitudes resueltas a partir de los resultados de esas investigaciones. O sea, usaron fundamentalmente eso para posicionarse y ser aceptados y lograr la toma del poder por los votos. Pero aún así, con todo ese gran manejo del marketing electoral, luego de la devastación económica de la mayoría de la sociedad para el enriquecimiento de una minoría que es insaciable en su acumulación, a una costa de instaurar la más inaceptable desigualdad, también por el voto del pueblo, retornó la verdadera alternativa, lo otro, del elitismo oligárquico. Para enlazar, entonces, finalmente, porque yo inicié diciendo que las categorías analíticas que usa la CLAU, yo le estoy nombrando la CLAU y algunos me mirarán raro, pero una vez que hicimos una presentación de este destacado autor con Alejandro Gropo, yo lo presenté a Ernesto Laclau y él con su carácter tan tierno, digamos, tan entrañable, me llamó después aparte y me dice, dígame Laclau porque mi apellido es de origen catalán. Bueno, entonces, por eso, aunque me miren raro, yo siempre le digo a Ernesto Laclau, ¿no? Yo inicié con esa idea de que sus categorías analíticas usadas en el artículo del 70, traducido tan precisamente por Guillermo, son y siguen vigentes hasta el presente. Entonces voy a cerrar esta breve introducción, voy a cerrar citando y tratando de resignificarlas libremente, según mi percepción, al presente, ¿no? Las tres características del nacionalismo populista y que rechazan a ese democratismo formal son, primero, rechazo del liberalismo en cuanto a cobertura ideológica para la penetración del capital británico en sus orígenes, ¿no? Y hoy diríamos que ese rechazo se resignifica
con respecto a esa extraña construcción neoliberal que se dice republicana y ha manipulado a partir de esa falacia la penetración del capital financiero especulativo mundial y sus redes locales, que por una posición regional representan mayoritariamente los intereses de Estados Unidos. O sea, en el presente, el nacionalismo populista, la tradición nacional popular sigue rechazando lo mismo que en sus orígenes rechazó cuando surge como la alternativa emancipadora. En segundo lugar, dice la necesidad de un crecimiento industrial autónomo tomando recursos de la economía agroexportadora. Bueno, esa ha sido siempre la trayectoria de las propuestas económicas del peronismo en sus distintos momentos, bueno, salvo, ya sabemos que Pache, y es un objetivo que está vigente y a pesar de la complejidad y la dificultad de su logro, desde quien representa esta tradición en el presente, sigue luchando y buscando nuevas estrategias. En tercer lugar, ahí planteaba la Clau que también este nacionalismo populista, según su terminología, requiere un tipo de poder político capaz de realizar esos cambios. En el momento inicial, a mediados del siglo XX, fue la articulación de un sector del ejército con los sindicatos el que permitió la ruptura, el cambio, ¿no? Luego, en el contexto del artículo que se ha traducido en la Clau, que habla del cordobazo, vislumbra una nueva posibilidad por la unión entre estudiantes y trabajadores que se perciben como la ruptura. En el presente, podríamos decir que esta tradición está, o podría tratarse de una política de radicalización de la democracia a partir de un populismo de izquierda en una cadena equivalencial entre sindicatos y movimientos sociales. Con el tema de sindicatos está perfectamente trabajado por Guillermo, por eso ni lo toqué, pero hay una cosa que sí queda claro y que también es una demanda para el presente, la unión. En ese momento estaba la CGT de Bandor en el momento del cordobazo y la CGT de los argentinos de Ongaro. Bueno, en este momento tenemos la CGT de los gordos y la CTA. Bueno, la Clau ve como una necesidad importantísima de la unión de todos los sindicatos, y bueno, y ahora también la articulación que estos tienen con gran cantidad de movimientos sociales. Bueno, ese sería mi aporte, es decir, lo que yo quise expresar un poco, digamos así, comprimido, porque el tiempo no permite un desarrollo detallado, es cómo existe y que la Clau lo ve, la grieta no es un invento, es toda una tradición y una matriz política de un lado y del otro, de los que tienen proyectos distintos desde los inicios de nuestra vida económica, social, política independiente, y que de alguna manera está muy bien analizado por la Clau y que sigue siendo, digamos, la necesidad casi inevitable del conflicto entre dos modelos distintos de país. Eso nada más quería decir. Bien, Marisu, muchísimas gracias, magistral, como siempre. Les comento porque en el interín también, mientras estaba hablando Marisu, ingresó más gente. Ahora van a pasar a exponer Juan Manuel Reinares y después Guillermo Vázquez. Si tienen preguntas para los tres expositores, o sea, para Marisu, Guillermo y Juan, las pueden ir anotando en el chat o posteriormente a la charla pueden también expresarlas abriendo el micrófono. Bueno, entonces continúa el doctor Juan Manuel Reinares. Bien, buenos días. ¿Cómo les va?
Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, espero que se escuche bien y espero que la internet no nos abandone, por lo menos ahora en esta exposición. Yo después veo cómo me organizo para seguir. Bueno, yo voy a aprovechar para leer algunas notas que preparé a partir de la lectura del artículo, luego de la invitación de Malvina. Bien, la traducción del artículo escrito por Laclau entre 1969 y 1970, La estrategia imperialista y la crisis de Mayo, es una excelente oportunidad para introducirse en algunas de las dimensiones teóricas, en términos generales, pero también epistemológicas más específicamente, de su obra y del cuerpo teórico que se ha nombrado como teoría política del discurso. Aprovecho aquí para puntualizar en algunas cuestiones relativas a la obra laclauiana. Yo voy a decir Laclau, por más que es verdad, Laclau es catalán, pero Laclau es como lo conozco y como conocemos, ya está. Es Laclau más allá de Laclau. Les decía, puntualizo acá entonces algunas cuestiones relativas a la obra de Laclau, suponiendo que esa obra es el resultado de un trabajo continuado, que no siempre dice lo mismo, por supuesto, que es el resultado de un conjunto de problemas e interrogantes que movilizan, como moviliza el deseo, una labor académica, intelectual, institucional y política, y que podemos recortar, en virtud de la circunstancia que nos convoca aquí, esta presentación, alrededor de un nombre como el de Ernesto Laclau. Entonces, relativo a la obra laclauiana, voy a distinguir primero el contexto de producción, luego los momentos de su trayectoria y los desafíos teóricos que se le presentaron al posmarxismo, y finalmente voy a enfatizar en la cuestión muchas veces tratada del historicismo y el formalismo dentro de la teoría política del discurso, dado que este es un artículo de un, entre comillas, joven Laclau, un Laclau historiador, que incluso habría que ver bien, todavía no ha tenido un fuerte encuentro e interacción en la francesa de los 70, con Althusser, como principal referencia, ¿no? Disculpen. Entonces, en todo esto que voy a hacer hay un juego un poco irresponsable de mi parte, que ejerce cierto forzamiento sobre las definiciones laclauianas, y van a aparecer por aquí y por allá las figuras del anacronismo de la prolepsis. Lo aviso, quien avisa no traiciona. Bueno, respecto del contexto de producción, diversas discusiones a lo largo de las últimas décadas se han producido en torno al devenir de esta obra teórico-política, como la de Laclau, que emergió desde cierto marxismo heterodoxo argentino, como ya mencionaba Marisú y menciona Guillermo en la introducción, en las notas introductorias a la traducción, respecto de la relación con Jorge Abelardo Ramos y ese socialismo de la izquierda nacional, de la izquierda popular, y que también emerge esta obra teórico-política de Laclau de un enfoque disciplinar, en ese momento eminentemente histórico, y que luego logró constituirse, a partir de los 80 sobre todo, en uno de los principales lenguajes teóricos de fines del XX y principios del siglo XXI. En general me parece que este artículo traducido por Guillermo, habilita una discusión más amplia sobre la relevancia que los historiadores marxistas han tenido en la innovación teórica de este horizonte intelectual. Y ahí vienen a la cabeza los historiadores británicos, marxistas británicos, ¿no? Nombres como el de Hobsbawm, que es el mentor académico del propio Laclau, por el cual, o gracias al cual, tengo entendido, va a Inglaterra a mediados de los 60, E.P. Thompson, también, Edward Thompson me refiero, son índices de una época en que la investigación histórica planteó interrogantes notables a la teoría marxista sobre la constitución de grupos sociales, interrogantes sobre cómo se constituyen los grupos sociales más allá de la definición de clase, de cómo se transforman las estructuras sociales también. Entonces, quizás una línea matizada y muy focalizada en el caso argentino y en la región latinoamericana, esta primera obra de Laclau, si podemos empezar a introducir matices en esa obra de 40 y pico de años, esa primera obra de Laclau enfrentó discusiones similares, incluso, como les decía, antes de su contacto con la propuesta althuseriana, y más en general, antes de su introducción a la escena francesa de los 70, ¿no? Entonces, en cualquier caso, el debate sobre el lugar de lo popular y el universo de sentido que se relaciona con esa palabra de lo popular era central para la historiografía marxista británica y me parece que será fundamental el proyecto teórico de Laclau. Aun cuando este proyecto teórico se decante disciplinariamente hacia la teoría política, al punto de que en sus últimas obras, los fenómenos históricos son más bien un sostén accesorio de ese tremendamente potente esquema analítico
como lo fue la teoría política del discurso. Ahora, yendo más bien a lo que tiene a esa trayectoria intelectual, ¿no? Y pensando con el diario del lunes cómo se desplegó ese pensamiento de Laclau, ¿no? Este artículo del 70 es una muy buena ventana para escrutar momentos de esa trayectoria intelectual, ¿no? Aquí podemos ver algo que en la divulgación tardía de la obra laclauiana, y sobre todo de los anti-laclauianos, ha estado muy presente, que es el relegamiento de su inscripción en la tradición marxista, ¿no? La profundización en lenguajes como la retórica, la lingüística, el psicoanálisis, puede en ocasiones dejar en un segundo plano algo que es evidente, y que es la pretensión de Laclau, y también de Chantal Mouffe, de fundar su propuesta teórica sobre el sustrato, sobre el sedimento del marxismo, sus desafíos y limitaciones en las últimas décadas del siglo XX. En ciertos textos de Laclau esta deriva es más explícita, ¿no? Realmente, Hegemonía y Estrategia Socialista, escrito con Mouffe, mediados de los 80, pero también, por ejemplo, en la primera intervención de un libro que me parece muy interesante, que es el diálogo que tienen Laclau con Butler y con Zizek, Contingencia, Hegemonía y Universalidad, publicado en inglés en el 2000. Allí, en esa primera intervención, Laclau despeja las condiciones principales de posibilidad para fundamentar su categoría de hegemonía en la deconstrucción de ciertas nociones del marxismo. La clave radicaría, por un lado, en las derivas del capitalismo, en donde se complejizó la estructura social y no se pudo verificar esa presunción básica que considera Laclau en Marx, que es la proletarización extendida que tendería a simplificar los términos de la sociedad en el capitalismo. Y por otro lado, está la recuperación de Laclau de la relectura gramsciana de Antonio Gramsci, que introduce un giro básico en la perspectiva marxista, yendo de las topografías sociales a las lógicas de constitución de los colectivos sociales y políticos. Es decir, no es la distribución entre lo social y lo político, o entre lo privado y lo público, o más en general, no es la noción de una sociedad como estructura con determinados lugares lo que determinaría la constitución del sujeto colectivo. Lejos de ello, para delimitar al sujeto colectivo, adquiere centralidad la performatividad ideológica en una dinámica hegemónica, claramente para Laclau. Por eso, en el devenir de la trayectoria laclauiana, y algo de estos elementos me parece se pueden intuir, de vuelta con el diario del lunes, en el artículo de 70, en el devenir de la trayectoria laclauiana, lo político será la instancia ontológica del sedimento social. Por eso este artículo es una muy buena ventana para rastrear esa formación marxista, entre comillas, original de Laclau, y cómo ya empieza a problematizar ciertas categorías analíticas sedimentadas de esa tradición, ante los interrogantes que provoca una lectura profundamente histórica de la situación argentina. Básicamente, y probablemente esto también digamos, profundice Guillermo, y ya lo mencionó Marisú, ¿qué relación entre sectores particulares, subalternos o dominados de la sociedad argentina, se puede y es necesario establecer? ¿Qué relación se debe establecer entre esos sectores para la revolución, en los albores de una convulsionada década del 70, ¿no? Me parece que puede ser interesante contrastar esta temprana puesta en cuestión del análisis marxista al recuperar ciertas preguntas o conclusiones, un Laclau maduro, vamos a llamarle, que sigue discutiendo con el corpus marxista canónico, ¿no? O sea, el análisis de los 70 pone en el tapete qué estatuto explicativo tiene la objetividad estructural, donde se intercala esa ofensiva imperialista norteamericana, las tradiciones oligárquicas, liberales, nacionalistas y populares de la historia reciente argentina que mencionó Marisú. Pero también es necesario explicitar qué lugar puede ocupar la actividad política de los sujetos en la historia: sindicatos, estudiantes, partidos, fuerzas armadas, ¿no? Laclau dice en el 2000, 30 años después, lo voy a citar brevemente, dice: ya no se trata de una objetividad que necesariamente impone sus propios dictats, porque las intervenciones contingentes de los actores sociales determinan en forma parcial esa objetividad estructural. Lo máximo que podremos llegar a tener es la objetividad transitoria de un bloque histórico que estabiliza parcialmente el flujo social, pero no hay ninguna necesidad cuya conciencia agote nuestra subjetividad ni política ni de otro tipo. Ahí claramente la huella gramsciana en Laclau. Del mismo modo, dice Laclau, por el lado del sujeto activo de la historia, entrecomillado esto último, encontramos solo contingencia elemental,
Pero aquí surge el problema, dice, ¿dónde y cómo se constituye ese sujeto? ¿Cuáles son los lugares y las lógicas de su constitución que hacen que las acciones que se espera que realice sean compatibles con el carácter contingente de la intervención? Esto lo dice en esa primera intervención en Contingencia, Hegemonía y Universalidad, en el 2000, y me parece que uno puede trazar, de manera un poco lúdica, probablemente, un juego de idas y vueltas con el artículo del 70, ¿no? El problema de la estructura y el problema de la gente. Sujeto, más bien. Entonces, la indagación por la alianza entre estudiantes y trabajadores en esa crisis de mayo reverbera a lo lejos en la pregunta puntual por el lugar y el modo en que se configura el sujeto activo de la historia, que no será una unidad cuyos intereses a defender se deducen de algún punto estructural, sino algo así como una articulación, una combinación, una hibridación que performa los términos de la disputa política de esa época. Y entonces ahí se retiene toda la relevancia de la discusión de Laclau, de alguna manera como lo tuvo Gramsci, con el economicismo. Y la pregunta por de dónde vienen esos intereses, cómo se definen esos intereses, en última instancia, qué hace a un grupo tal, qué lo delimita y qué sobredetermina las decisiones que toma como colectivo. Claramente, por un lado está la cuestión de la estructura, ¿no? En el artículo de los 70 está ese recuento, de alguna manera, ese análisis, en realidad más que recuento, ese análisis de los hechos acaecidos en Argentina durante los 15 años previos al Cordobazo, donde el autor subraya el carácter relacional de ese proceso de constitución de un grupo. Parece interesante cómo va remarcando todo el tiempo la relación que se establece entre los diversos procesos de esos últimos 15 años. Las políticas del gobierno militar, las estrategias norteamericanas, cómo de alguna manera esas políticas y esas estrategias dislocan, aquí claramente es un anacronismo, pero bueno, dislocan las condiciones en que funcionaba esa clase media, entre comillas, aliada o bajo el manto de la oligarquía, bajo el paraguas de la oligarquía. Luego, cuando analiza los eventos del Cordobazo, claramente hay un espacio para el acontecimiento, donde se abre esa total necesidad de la dialéctica histórica. Habría que discutir entonces qué es esa dialéctica histórica que habilita el acontecimiento político. Me parece que hay una pregunta que Laclau va a seguir pensando durante toda su vida intelectual. Entonces, básicamente la pregunta por la articulación y la sobredeterminación de sectores populares, es decir, la pregunta por la hegemonía, se cuela entre las interpretaciones de la historia política argentina posterior a 1955 que hace Laclau. Entre esa estructura y esa agencia cobra relevancia, me parece, la noción de antagonismo, por más que Laclau allí claramente no la explicita tanto, digamos. Esto nos sirve para advertir cierto error conceptual cuando se relaciona, sobre todo en las interpretaciones anti-laclauianas, esta noción de antagonismo de Laclau y Mouffe, ya presente en el 85 y luego retrabajada a lo largo de su obra. Cuando digo se relaciona esa noción muy rápidamente con la noción schmittiana de enemigo, de Carl Schmitt. Ese claramente es un error, digamos, en la interpretación de la obra de Laclau, porque el antagonismo siempre emerge de un debate sobre la contradicción y la dialéctica en el marxismo. El recurso schmittiano es posterior y, en mi opinión, más del lado de Mouffe que del lado de Laclau, lo cual no significa nada ni malo ni bueno, simplemente me parece que esos fueron, digamos así, las instancias de producción teórica de cada uno y una de ellas. Bien. Si bien faltan 15 años para la hegemonía y estrategia socialista y la sofisticación conceptual de un nombre específico para ese elemento difícil de caracterizar, sin embargo ya está un poco en el artículo. Básicamente la pregunta de cómo aquello que es exterior a cada uno de los elementos involucrados posibilite el trazado de un límite interno de lo social mediante el acercamiento o la alianza, veamos ahí la ambigüedad de esos nombres todavía en el aire, todavía digo con el diario del lunes, la alianza de sectores no, entre comillas, necesariamente afines, ¿no? Claramente ahí la pregunta por el antagonismo se deja entrever. Esto abre el espacio para una teoría política que ponga en el centro de su aparato categorial a la negatividad, ya no exclusivamente como límite de lo social, sino también como una instancia que da lugar, que moviliza a diversos proyectos políticos con potencial emancipatorio. En esa encrucijada se vuelve necesario, en mi opinión, considerar qué tipo de relación se puede trazar entre un conjunto de nociones teóricas firmemente entrelazadas
y el recurso histórico como campo de interrogaciones en que abrevaron tanto Laclau como Mouffe, así como también numerosos investigadores e investigadoras formados por ellos. En suma, me parece que este artículo permite, una vez más, conjugar o enunciar mejor la pregunta por qué tipo de historicismo es el de la teoría política del discurso. Acá me voy a apoyar en algunas notas de un trabajo reciente que hicimos junto con el colega y amigo Jorge Foa Torres, respecto de ciertos apuntes epistemológicos de la historización radical de la teoría política del discurso. Esto voy cerrando. Las investigaciones al interior del horizonte epistemológico de la TPD, de política del discurso, han guardado siempre una relación tensa, pero cercana con la historia, como vemos en este artículo también. Cercana porque de uno u otro modo los análisis políticos discursivos lidian con sucesos pasados, con fenómenos y procesos que ocurrieron y cuyas implicancias habitan nuestro presente, y tensa porque para dar cuenta de esos efectos, nos embarcamos en un ejercicio intelectual que pretende desmalezar a los ordenamientos sociales en los que vivimos, en los procesos históricos que los configuraron, de cualquier pretensión de necesidad o positividad. Entonces nos apoyamos en la historia, pero debilitamos al mismo tiempo esa caracterización típica de cierto canon historiográfico de que la historia es un raconto totalizante de la experiencia humana en un recorte espacio-temporal determinado. Parece que ahí está la principal disputa ontológica y epistemológica que la TPD puede tener con cierta historiografía. La pregunta es, ¿qué historicidad podemos recuperar desde una perspectiva constituida en torno a la negatividad inherente a toda realidad social, y que ya con el antagonismo se deja entrever? El estatus ontológico de la falla, lo real en sentido lacaniano, como ha sido muchas veces recuperado, no es el de algo que está más allá del registro óntico. Es decir, no implica que sea trascendental en sí mismo. No puede ser algo separado plenamente de la onticidad, porque no es, sino encarnado en alguna particularidad. Depende, esa negatividad, sin embargo, esa negatividad está sujeta a una dinámica de encarnación y distorsión que involucra necesariamente a contenidos ónticos específicos, pero con los cuales no guarda ningún privilegio a priori. Esto está bastante desarrollado por Laclau en un texto del 90, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, la negatividad no es un componente que vuelva imposible la historia, sino que precisamente, y acá lo cito a Laclau, es porque hay un límite estructural de tal tipo, ontológico, por lo que la variación histórica resulta posible. Esa variación subvierte la plenitud del registro histórico a través de un juego de desplazamientos significantes, ¿no? La pregunta por el vínculo que se tiende entre estas categorías como equivalencia, antagonismo, dislocación y los sucesos históricos, abre un marco de discusión sobre el estatus de estas nociones, en relación dentro de un proceso de investigación. Básicamente lo que hay acá es una reedición de la pregunta por el universal, ¿no? Y acá Laclau hace algo muy interesante. Por un lado, plantea que no es posible distinguir de modo absoluto lo abstracto de lo concreto, porque hay que detenerse, dice él, lo cito de vuelta, en los procesos por los cuales el movimiento de lo concreto mismo constituye lo abstracto. ¿Sí? Es en estos abstractos concretos, dice él, y no en un dominio formalista a priori, donde encontramos el locus de lo universal. Esto está de vuelta en la página 193 de Nuevas Reflexiones. De allí que el trabajo sobre la materialidad del corpus, a lo largo de la investigación, no pueda caer en una aplicación de categorías sobre sucesos, donde tanto las categorías como los sucesos salgan indemnes, sino que siempre hay una articulación entre ellos. Y ahí Laclau agrega, en el mismo texto, a renglón seguido, otro tipo de relación entre las categorías históricas y los elementos contextuales particulares, que es la categoría de parecidos de familia, básicamente retomando la filosofía wittgensteiniana. Él dice, esta contaminación de lo abstracto por lo concreto hace que el reino de las categorías formales sea más un mundo de parecidos de familia, en el sentido wittgensteiniano, que el universo formal autosuficiente de Butler. Perdón, esta última cita es de la discusión con Butler y Zizek. Bien.
Entonces, al abrevar en esa pragmática wittgensteiniana, Laclau pone en evidencia de modo radical un fundamento ontológico sobre el cual no es posible poner en funcionamiento un ejercicio taxonómico, nomológico, pleno. ¿Sí? Los parecidos de familia no se construyen en un metajuego de lenguaje que trascienda la intertextualidad que habitamos, desde algún tipo de posición externa que puede estar basada o en la ingenuidad de la experiencia o en el carácter pleno de la ley científica. ¿Sí? Los parecidos de familia suponen un uso tanto de las categorías teóricas como de los datos empíricos, cuyos efectos repercuten no solo en las particularidades de cada elemento articulado, sino también en el propio sujeto que los trama. Y acá me parece interesante detenerse un poco. Laclau asume que en todo ejercicio analítico, hay un paso necesario por la subjetividad del que investiga. Y esta subjetividad, lejos de suponer a un investigador soberano, a un sujeto de la conciencia que indaga sin deseo, ¿sí? Como quien inicia un mecanismo que le es ajeno, lejos de ello, el tramado de estos parecidos de familia se sostiene sobre un juego de espejos rotos, para decirlo de alguna manera, entre un objeto y un sujeto atravesados y movilizados por la falla, lo que vuelve patente la intervención política de la reflexión situada. Esto está me parece muy evidente, muy claro en el artículo del 70, el artículo que nos convoca hoy, donde se ve la huella del peronismo en Laclau. ¿Sí? Más que comprender el primer peronismo, el plafón político histórico del autor tuvo que ver con esas derivas posteriores, entre el 55 y el 76, que transformaron nuestra historia política, ¿no? Y ahí voy a citar, creo que el último párrafo antes de ese último texto insertado, digamos, el último párrafo del artículo original, que dice: el populismo... No, perdón. Ahí lo busco. Y ya voy terminando, ¿eh? Sí, este párrafo, donde se ve que la pregunta de Laclau no se moviliza por la curiosidad del intelectual solamente, sino por la urgencia del militante, ¿no? Dice: el populismo de la clase obrera y el jacobinismo de la pequeña burguesía entonces se combinarán y superarán en una forma adecuada a las tareas de la revolución, la destrucción del Estado capitalista y la eliminación del imperialismo, ¿no? Esto puede tallar de alguna manera en la discusión sobre el típico y mentado déficit normativo de la obra de Laclau. Me parece que con este tipo de artículos recuperados hoy, podemos ver cómo la obra intelectual de Laclau estuvo marcada por la urgencia de visibilizar la subordinación, transformar situaciones de explotación y de promover escenarios de disputa. El propósito analítico y estratégico consistió, en general, en la búsqueda de un esquema categorial que permita, desde una formalización teórica, dar lugar a la descripción histórica, para un análisis situado del que se desprenda una estrategia política posible. Me parece que la palabra estrategia hay que tenerla siempre presente. Entonces, uno puede volver al lugar que la historicidad ocupa en el horizonte epistemológico de la teoría política del discurso. Una historicidad radical, no solo en términos ontológicos, sino también en términos éticos. Desde el momento en el que el deseo por investigar emerge en una atención a la falla, a aquello que retorna en la imposibilidad de una historia como mera imagen de una dinámica subyacente bajo el nombre, por ejemplo, del desarrollo capitalista. La contingencia radical pone en evidencia, al interior del enfoque fundacional, esa incompletitud de la teoría para dar sentido de manera absoluta a la realidad. Lo ontológico y lo empírico de la contingencia guardan una estrecha relación donde se vuelve posible un pensamiento, un análisis sobre la realidad social que no pretende subsumir lo acontecimental en un esquema nomológico pleno, sino introducir una indagación por el ser desde un etos crítico con vistas a las posibilidades siempre plurales de emancipación. Bueno, ahí mi intervención, disculpen que me extendí un poquito. Juan Manuel, muchísimas gracias por tu exposición, la claridad expositiva y que nos ha ilustrado también en el pensamiento de Laclau. Vamos entonces ahora al cierre con el doctor Guillermo Vázquez, y como les decía anteriormente, pueden ir pensando y colocando en el chat algunas preguntas que tengan para
los tres expositores o para alguno de ellos. Guillermo. Bueno, muchas gracias, Malena. Muchísimas gracias por las palabras, por la invitación. Yo creo que es indudablemente digamos, en primer lugar decir que el agradecido soy yo, y yo creo que hay una gran justicia siempre que un texto de la CLO pueda tener lugar en la Universidad Nacional de Villa María, particularmente en esta publicación, porque creo que sin duda es uno de los grandes templos laclosianos que tiene la Argentina, y tiene muchísimo que ver también con lo que representa para una tradición política y para una tradición académica también, la Universidad Nacional de Villa María. Ha sido para nosotros que estamos en Ciudad de Córdoba y en la Universidad Nacional también un faro, muchísimas veces lo sigue siendo. Así que es un gran orgullo haber podido participar ahí de esa revista, y un gran agradecimiento, por supuesto, a todos quienes están trabajando ahí desde hace muchísimos años y realmente con un trabajo tan sólido, el caso, por supuesto, de Marisú, de Juan Manuel, de todos quienes están. Y me parece que en ese lugar también quiero agradecer mucho a Marisú. Es muy raro, pero con Marisú comenzamos un trabajo sobre la CLO hace muchos años, en el año 2006, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, no en la Escuela de Trabajo Social, sino estudiando abogacía, Marisú como profesora de Derecho Político, entre otros conjuntos de autores y de discusiones que ella supo introducir ahí, y que ha formado una pequeña escuela también. Por ahí ella no se hace cargo tanto de eso, pero eso es absolutamente así. Aprendimos sobre todo de Marisú una irreverencia, una rebeldía, un animarse a incomodar en una facultad donde la comodidad, la reverencia y la falta absoluta de rebeldía son la letra absolutamente común. Y eso Marisú nos los inculcó con muchísima confianza, y es algo que siempre tratamos de hacer. Veo acá también otros compañeros, el caso de Lucas, en fin, con los cuales estuvimos trabajando ahí en la cátedra con ella, que vuelvo a repetir, una cátedra de Derecho Político, esos lugares por los cuales a veces llegan teorías que no deberían llegar por ciertas lógicas, y la CLO ha enseñado mucho de esto también, ¿no? Los lugares en los cuales ha resonado su teoría, ha encontrado un lugar, siempre han sido extraños, y la verdad que eso me parece que es un buen signo para pensar la recepción de un autor en un conjunto de lugares, ¿no? Por otra parte, mencionar algunas cosas en relación a ese texto. Es un texto de la CLO efectivamente recién llegado, por lo menos en los primeros años de su llegada a Inglaterra, que hay que decir también que no estuvo signada estrictamente por razones políticas, sino sobre todo también por razones académicas. Él siempre reconoce esto, siempre tiene de alguna manera una claridad en relación a su decisión de ir a estudiar a Inglaterra, que como Italia, como otros pocos centros mundiales, tenía una relación con el marxismo en muchos de sus autores, algunos de los cuales mencionó Juan Manuel, una relación muy particular, una relación mucho más narrativa que economicista, una relación mucho más pensando efectivamente en la constitución de los sujetos antes que en la centralidad absoluta de la idea de clase y de su posición en relación a los medios de producción. Y esto, por supuesto, me parece que también, además de pensar de alguna manera creo que estoy sintiendo un ruido muy fuerte, no sé si me pueden acá. Además Marisú, me parece que, perdón, Guillermo, me parece, Marisú, que tenías abierto el micrófono. No. A ver si Marisú nos escucha, si nos cierra un ratito. No, todavía no. Podés escuchar bien. Perro. Yo también dejé el mío afuera. Me parece también que fue muy importante para el marxismo inglés y para la teoría política inglesa y europea en general, toda la formación de la CLO y toda su obra teórica, que comienza a desarrollar ahí a comienzos de los 70, y que va teniendo un cambio, de los cuales Juan Manuel ha explicado muy bien,
que va, digamos, a derivar o a tener su primera gran expresión, ese cambio, digamos, en relación al marxismo inicial, más clásico de Laclau, por supuesto en hegemonía y estrategia socialista. Pero siempre recuerdo mucho esa frase que dice, que cuenta Laclau en la entrevista que hizo en El Ojo Mocho, una entrevista muy importante en los años 90, en relación a cómo había surgido la idea para hacer el primer texto que él había escrito, que es Hacia una teoría del populismo, un texto que después, hace poco, ha sido editado en castellano por Fondo de Cultura, uno de los primeros textos populistas de Laclau, que tenía que ver con cómo logró hacer esos pequeños constructos ahí, de los cuales después están muy desarrollados en sus teorías posteriores, aunque ahí sigue sosteniendo una centralidad en la idea de clase, que progresivamente va a ir dejando de lado Laclau. Pero me parece muy importante esa frase que Perry Anderson le pide un texto para la New Left Review, revista en la cual escribe este texto, y le dice, ¿por qué no escribís un texto sobre el populismo? Entonces Laclau se lo entrega y le dice, pero yo te pedí una crítica marxista del populismo y vos me devolviste una crítica populista del marxismo, ¿no? Y de alguna manera esa inversión quizás solamente la podía hacer un latinoamericano o alguien de la periferia. Recordemos que la obra de Laclau también en África y en sectores del sudeste asiático ha tenido una recepción importante. Esa inversión de alguna manera forma parte de una rebeldía que creo que está también acá presente en todo lo que es este texto, en algunas de las cosas que al último voy a mencionar que me parece que nos deja a nosotros para pensar, pero sobre todo también en relación a una lectura muy propia del peronismo desde la izquierda, que comenzaba a visorarse ya en los años 60, pero que no era del todo común, y Laclau efectivamente lo hace muy explícito ahí, que venía de una cierta izquierda nacional, pero que no era compartida hegemónicamente por la izquierda argentina. A partir de ahí, mencionar efectivamente que esta pertenencia a uno de los tantos grupos de la izquierda nacional, que era el grupo de Jorge Abelardo Ramos en esos años por Laclau, hay una cantidad de escritos muy interesantes que Laclau escribe, sobre todo desde mediados de los 50. Martín Bertel, Omar Hacha, una cantidad de investigadores muy grandes están estudiando la historiografía del joven Laclau. Una historiografía, insisto, muy marcada, por supuesto, por los textos de sus maestros, pero también que ya comienza a tener algunos conceptos, algunas introducciones de Gramsci, de Althusser, de la parte más latinoamericanista de Trotsky, y que después van a tener un desarrollo teórico mucho más importante y mucho más autónomo respecto a estas teorías. Pero creo que esto está presente en este texto. Es muy interesante verlo porque incluso contra ciertas renovaciones que había hecho la izquierda para leer el peronismo, por ejemplo, el texto muy conocido de Murvis y Portantiero sobre los orígenes del peronismo, sobre la gran discusión sobre que efectivamente el peronismo no tenía que ver con las nuevas clases sociales vinculadas al paso entre la ruralidad y la urbanidad, sino que también tenía que ver con una vieja guardia sindical, tomando el término de Juan Carlos Torres, y tomando una vieja clase obrera, o una clásica clase obrera argentina que había sido muy importante y que el peronismo había sabido interpelar muy bien. Laclau no coincide tanto con esto. Laclau se pega más a Germani, a su maestro, y les dice en este mismo texto a Murvis y a Portantiero, sí, está bien, pero cuidado, no por eso no deja de haber una nueva clase obrera que fue la que constituyó efectivamente la pata más importante del 17 de octubre del 45. El texto de Murvis y Portantiero era muy reciente y Laclau se anima a leerlo en ese sentido con los ojos más clásicos. Después está, por supuesto, vamos a encontrar la vieja tirria de la izquierda nacional contra el Partido Socialista y el Partido Comunista. Un poco la explicación tan despreciativa sobre Juan B. Justo, a mi juicio también, valga la redundancia, bastante justa, bastante hecha con justicia, era algo muy clásico en la izquierda nacional de aquel entonces, como no solamente habían leído mal al peronismo, sino que desde siempre habían tenido una idea liberal de la historia argentina vinculada efectivamente
a una cierta lectura del Marx más clásico, del Marx más vinculado al determinismo histórico, y del Marx, por supuesto, que veía en los imperialismos, veía en las grandes metrópolis, no amenazas a nuestras periferias, sino la posibilidad de salvación, la posibilidad de la generación de una clase obrera que luego, siguiendo las lógicas, digamos, de los partidos vanguardistas que en ese momento intentaban expresar el Partido Socialista y el Partido Comunista, producirían una cierta rebelión y una cierta instauración pacífica, digamos, transicional del socialismo y del comunismo, que, por supuesto, vendría de una cierta aristocracia obrera, que era otro de los grandes conceptos con los cuales se leyó un momento como el del Cordobazo, ¿no? Que fue efectivamente, ya por ahí podemos mencionar un poquito de eso más adelante, fue una de las lecturas más importantes en relación al por qué en Córdoba pudo lograrse lo que se logró en el Cordobazo, a diferencia de otros lugares. Laclau también trata de dar una explicación para eso, ¿no? Entonces, acompañando estas lecturas más clásicas de la izquierda nacional, y estando, digamos, muy vinculado a un cierto lenguaje de la época, a unas ciertas categorías de las ciencias sociales no europeas, sino latinoamericanas de la época. Esto está en parte de su bibliografía y va a estar en textos posteriores de Laclau. Lo que hace Laclau es intentar ver el porqué del Cordobazo, el hacia dónde del Cordobazo, y siempre, todos los que hacemos teoría social y todos los que estamos acá, siempre tenemos la pregunta, es ¿dónde comenzar un análisis? Esa es una de las grandes preguntas también del marxismo y demás, ¿dónde comienza un fenómeno social? Es muy interesante que Laclau lo va a comenzar en el Cordobazo, en el primer peronismo y en su caída. ¿Qué fue lo que logró hacer el peronismo? ¿Qué tipo de clase obrera y de economía logró producir? ¿Y qué reacción y qué modelo económico vino tras su derrocamiento? Ahí es donde arranca este análisis de Laclau y ahí es donde él concluye en el Cordobazo. Es decir, el Cordobazo es un fenómeno que no tiene explicación si no es a través de la enorme transformación que produjo en Argentina en el modelo económico, pero sobre todo en los sujetos sociales, no solo en la clase obrera, sino también en el alzamiento nacionalista de un grupo que no había estado integrado en el primer peronismo, que él menciona que está en cierta clase media, sobre todo en el movimiento estudiantil, que sería su expresión, cómo esto efectivamente logró llegar a un nivel de conciencia y de objetividad histórica para poder tener la relevancia que tuvo en ese momento. Y es muy interesante a partir de ahí cómo Laclau haciendo esta explicación va pensando un poco la expansión del capital monopólico, sobre todo norteamericano, que va dejando atrás a la oligarquía argentina, esta vieja enemigo del peronismo clásico, que ahora, y por supuesto también de todos los populismos clásicos, si uno quiere, podremos remontarnos también al siglo XIX, algo que Jorge Averaldo Ramos hace permanentemente, y que en la época se hace permanentemente. Uno ve, podríamos ver, por ejemplo, las grandes películas que hizo la izquierda peronista, o el peronismo en general, en los años 70, y hay una gran remisión al siglo XIX, Los Hijos de Fierro, el Rosas de Antín, Juan Moreira de Fabio, etcétera, etcétera. Hay un gran pensamiento, hay una gran idea en todo el peronismo, me parece que la herencia de Ramos ahí es clave, de irse mucho más atrás para poder pensar dónde estaba, digamos, un conjunto de problemas, de dificultades de la sociedad argentina, que de alguna manera los movimientos revolucionarios que intentaban conducirse a través del peronismo, querían resolver en esa circunstancia histórica, ¿no? Eso me parece muy interesante y creo que la idea de Ramos, de que estábamos viviendo siempre las consecuencias de la victoria de Caseros, era, y algo por supuesto que estaba muy absolutamente en contra, las izquierdas socialistas y comunistas tradicionales, que como bien sabemos han sido siempre antirrocistas, pero me parece que Laclau trata un poco siempre de ir y venir en relación a estos conflictos clásicos. Él toma el primer peronismo. Lo que me parece interesante es que va dejando, él dice cómo el capital monopólico norteamericano da datos, da bibliografía,
es un pensador que hace valer su formación de historiador, que como sabemos tuvo Laclau. Digamos, va dejándose atrás por el capital monopólico, sobre todo norteamericano, pero también de otras metrópolis. Y dice, hay dos salidas, digamos, que nosotros podemos ver que puedan llegar a producirse a partir de este ingreso del capital monopólico masivamente. Una es la salida integradora, que tiene que ver con la parlamentarización y el aburguesamiento social, que es que esos monopolios puedan lograr integrar a través de un cierto nivel salarial, a través de sobre todo de una línea sindical, que es la que él ve en el bandorismo, que estuviera sentado en esa mesa y que pudiera entender los beneficios que podía obtener a partir del diálogo con ese capital. Y por supuesto también algo que se había dado en otros lugares, que era que el capital a veces entendía que si no tenía cierto nivel de integración, el mundo viejo que estaba dejando atrás, y si el mundo nuevo no lograba hacer eso, ya la Argentina, habiendo tenido conciencia, la clase obrera, de que el peronismo pudo efectivamente integrarlo, si no lograba esa integración, la consecuencia necesaria y la consecuencia inevitable iba a ser el conflicto creciente. Conflicto que con el cordobazo, y también Laclau menciona el rosariazo y menciona un poco también muy lateralmente el tucumanazo, dice algo muy interesante. Laclau dice, se da en el interior del país porque el capital monopolista dejó mucho más de lado ahí lo que había en relación a las pymes y en relación a una pequeña industria, y por lo tanto lo que en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires pudo hacer con mucha más inteligencia, que era efectivamente hacer esta integración en los grandes centros urbanos, al desplazar con mucha más fuerza a la pequeña empresa industrial del interior del país, indudablemente eso fue lo que generó una exclusión más grande de la clase trabajadora y un mayor conflicto, ¿no? Ahí me parece que es muy interesante pensar que Laclau quiere hacer un tipo de lectura del cordobazo que eran las que se hacían en ese momento, pero que después vamos a tener una cantidad de lecturas muy grandes sobre el cordobazo que van a ser académicas. Laclau acá ensaya una, van a ser institucionales. Yo creo que eso es mucho más actual. A mí me parece que en Córdoba el cordobazo ha sabido ser retomado institucionalmente en un montón de lugares. Me parece que el gobierno de Unión por Córdoba ha sido en eso bastante inteligente también, de poder ponerlo como bibliografía en las escuelas a partir de una ley de la legislatura provincial del año 2014, de ponerlo como el Día de las Luchas Populares, al 29 de mayo. Un conjunto de instituciones muy grandes, una gran memoria histórica de la CGT Regional Córdoba, que conservó ese nombre efectivamente también en relación a eso. Las militancias políticas tuvieron sus lecturas del cordobazo, todas. No hay ninguna militancia, ni la radical de la Unión Cívica Radical, ni la ultraizquierdista, que no reivindiquen el cordobazo de alguna manera. Lecturas que van desde que fue la gran victoria del espontaneísmo antiburocrático contra las burocracias sindicales, hasta, por supuesto, que fue, como la de Lucio Garzón Maceda, que fue la gran consolidación de una línea sindical bandorista conducida fundamentalmente por la Mesa de las Tres Patas, pero sobre todo por la línea del Pío Torres. A mí me parece muy importante, muy interesante, los dos nombres que menciona Laclau, los dos sindicalistas cordobeses que menciona Laclau en este texto, que se anima a mencionar y que no cualquiera podía mencionarlos a la distancia a la cual estaba Laclau. Él menciona, dice, no tengo la bibliografía, no tengo los diarios, no tengo el material con el que me gustaría contar, lo dice al final, y así todo hace el análisis que hace, pero menciona, por una parte, por supuesto, a Agustín Tosco, gran representante de la línea hongarista, si uno quiere, del sindicalismo de liberación, del sindicalismo argentino de liberación, y por otra parte una línea mayoritaria en la clase obrera, y sobre todo desde el punto de vista de lo que era el poder sindical objetivo, el poder de fuego, por la cantidad de afiliados, por la estructura en la cual estaba vinculado, diríamos
volviendo a un término, a un sintagma que había usado al principio, la aristocracia obrera cordobesa, que estaba en los sindicatos mecánicos y fundamentalmente conducidos por Elpidio Torres. El nombre que no menciona Laclau, y que a muchos por supuesto nos apena, es el de Atilio López, un gran mártir cordobés, que tuvo una intervención fundamental en el Cordobazo, que formó esa mesa de las tres patas con un enorme protagonismo, pero sobre todo también, y este es un texto del año 70, no lo logra ver, porque lo que me parece muy importante de Atilio López en relación al Cordobazo es que el punto de llegada, así como hubo un punto de origen que manifiesta Laclau, que tenía que ver con el primer peronismo, el punto de llegada del Cordobazo fue el gobierno de Obregón Cano. Quería decir un par de cositas de eso. En primer lugar, sobre el punto de llegada, hay una mención al pasar sobre el brigadier San Martín, que fue indudablemente un gobernador elegido democráticamente, no fue un interventor, un gobernador importantísimo en la historia de Córdoba, en la historia de la industrialización de Córdoba. Estamos acostumbrados a que, tanto académicamente como, bueno, me parece que los trabajos de Juan Manuel y de mucha gente de Villa María están invirtiendo un poco esto, afortunadamente, pero en general, en los lugares de la cultura más políticamente correcta de Córdoba, los nombres de Sanichelli, de Sabatini, de Justo Páez Molina, es decir, los nombres de los gobernadores radicales y de la gestión radical siempre han tenido una gran primacía. En cambio, se ha identificado al primer peronismo con gobiernos muy conservadores, vinculados al clericalismo, etcétera, etcétera. Me parece que la gestión del brigadier San Martín va muy en contra de esto y habla absolutamente de una gran explicación de los orígenes de la extraordinaria clase obrera cordobesa y de la Córdoba industrial, de la cual muchos añoramos y de la cual me parece que políticamente sigue también teniendo una gran presencia y un gran señalamiento como memoria histórica y como destino político, el cual creo que siempre, digamos, en cualquier agenda de gestión pública está presente, ¿no? Córdoba supo ser eso, lo tuvo, fue también ahí la influencia del grancismo, supo ser la Turín nuestra de los mediados del siglo pasado, y yo creo que hay ahí algo en la gestión del brigadier San Martín que fue absolutamente fundamental, que es innegable y que me parece que el texto de Laclau también nos hace pensar, nos hace volver ahí. Pero lo que digo en relación al gobierno de Obregón es que hubo un gran punto de llegada ahí, sobre todo un punto de llegada económico, un punto de llegada que tiene que ver con lo que Laclau explica en su texto, pero tiene que ver también con un tipo de pensamiento, con un tipo de idea sobre la clase obrera cordobesa, sobre la sociedad cordobesa de entonces, que logró marcar una cierta excepcionalidad ahí también. Afortunadamente en este caso, a diferencia de otras veces, muy reivindicada la excepcionalidad cordobesa, una excepcionalidad popular, una excepcionalidad productiva, no una excepcionalidad como la que viene desde el siglo XIX oponiéndose a la Revolución de Mayo, ¿no? Que los jóvenes reformistas solían decir Córdoba se redime, y era la redención de eso, era la redención de la Córdoba del Dian Funes. Acá hay una gran redención en el año 73 que solo logra ser explicada, me parece, o que tenemos un gran texto para explicarla previamente en el texto de Ernesto Laclau. Lo que digo en relación a Atilio López, vicegobernador de Córdoba de entonces, es que ustedes recuerdan que en ese entonces el Frejuli logra poner una cantidad de gobernadores muy grande en Argentina, muy extendidamente, incluso en Córdoba, con un candidato muy importante como fue Víctor Martínez, después vicepresidente de Alfonsín, pero en ese entonces la negociación llevada a cabo por el entonces interventor del Partido Justicialista, Juan Naval Medina, era poner, digamos, cuando se ponía a un gobernador más vinculado a la tendencia revolucionaria del peronismo, como era el caso de Obregón Cano, era poner a un vice vinculado al sindicalismo argentino, pero a la línea más ortodoxa, más bandorista. Y acá las negociaciones fueron muy difíciles y el propio Obregón cuenta que la clase obrera cordobesa quería efectivamente a Atilio López de gobernador
contra el gobernador propuesto por la intervención nacional, que era Alejo Simó, por supuesto un representante de la UOM muy relevante, de la línea ortodoxa del peronismo, de la línea bandorista por aquel entonces, y logra ser puesto Atilio López por la gran fuerza también que había generado. Atilio López, hay que decir, por supuesto, que no formaba parte de la CGT de los argentinos, la división bandorismo, digamos, bandorismo-ungarismo en Córdoba es una división que no explica tanto el cordobazo. Eso me parece que es uno de los problemas que tiene el texto de Laclau, porque si bien, por supuesto, Agustín Tosco fue uno de los grandes representantes de la CGT de los argentinos, la línea nacional de Luz y Fuerza era una línea conservadora, y por otra parte, Atilio López conformaba una buena representatividad de los sindicatos bandoristas en Córdoba. La UTA, digamos, y la representatividad nacional que había era esa. Sin embargo, creo que logra explicar mucho esto, y a mí me parece que ahí Córdoba tuvo un punto de llegada muy importante, que tuvo una resolución, que me parece que tuvo una resolución muy triste, y que me parece que Laclau también en su texto logra ver un poco. Sobre el final de su texto, Laclau hace algo muy interesante, y dice: acaba de suceder el asesinato de Aramburu. Esto había sido, la revista se publica en julio-agosto del 70, dice: no tengo muchos datos sobre esto, pero hablaba de la gran importancia de la guerrilla urbana, o de estos movimientos que no venían estrictamente de la clase obrera argentina, más vinculado a los sindicatos más del bandorismo, pero sobre todo sí habían llegado a un lugar ciertas clases medias, el movimiento estudiantil, una juventud, en lo que Laclau explica en este mismo texto, que era una cierta conciencia nacionalista que no había estado en los orígenes del propio peronismo. El movimiento estudiantil en general y la juventud en general había tenido una cierta distancia, la juventud de clase media había tenido una cierta distancia, una distancia importante. En el primer peronismo hay un texto muy interesante de Juan Carlos Portantiero, que es un texto breve, que se llama Estudiantes y Populismo, que es también del año 70, escrito después del Cordobazo, y donde dice: quizá el Cordobazo es el momento donde el movimiento estudiantil pueda redimirse de haber apoyado a la fracción liberal oligárquica a la que apoyó en el año 46, constituyendo una parte elemental, una parte fundamental de la Unión Democrática. Y efectivamente esta es una de las grandes esperanzas que tiene Laclau en este texto, y que tiene también en textos posteriores. Pero Laclau advierte algo muy importante. Laclau dice: cuidado, porque el tipo de explosión que logró hacerse en Córdoba no se puede hacer sin toda clase obrera incluida en esa acción política. No se puede prescindir del bandorismo. No se puede dividir a la vanguardia, digamos, juvenil o urbana, o hongarista, si uno quiere, de los otros sindicatos. En eso piensa como un marxista bien clásico, y paradójicamente también, si se quiere, como un peronista mucho más pensando en una fuerte idea de unidad que comenzaba a darse ahí en el Fresilina, en el Frente Cívico de Liberación en los años 70, que buscaba el retorno a las elecciones y buscaba efectivamente una gran unidad en el peronismo, unidad y discusiones sobre unidad que la Argentina en el año 2019, como mencionó muy bien Marisú, tuvo de una manera paradójicamente muy similar también a las que se venían dando, ¿no? En esa época. Esa advertencia de Laclau, esa idea de no olvidarse de esa unidad sin dejar de pensar en sus conflictos, es algo que me parece muy interesante, muy importante de ver, a pesar de que, por supuesto, hay una gran preferencia política, académica, intelectual de Laclau sobre la línea hungarista y combativa en relación a lo que venía sucediendo en Argentina por entonces. Esto también se ve, esto también lo manifiesta en este texto. Quiero cerrar con dos cositas muy breves. En primer lugar, hay otro texto de Laclau que se llama Peronismo y Revolución, escrito para una revista latinoamericana,
mejor dicho, una revista de pensamiento latinoamericano de Inglaterra en el año 73. Es un texto hermoso, también como muy extraordinario, donde Laclau quiere recorrer la historia del peronismo. Está hablando en este peronismo también contra ciertas izquierdas, contra Milcíades Peña, contra Murmis y Portantiero, contra la línea de Puiggrós, que representaba en ese entonces la línea del Partido Comunista. Después, por supuesto, Puiggrós va a ser un gran aliado del peronismo en el año 73, rector de la Universidad de Buenos Aires. Pero en este texto, lo que hace Laclau es tomar una enorme referencia, en primer lugar en Trotsky, en un cierto internacionalismo. ¿Qué va a pasar con América Latina si existe un peronismo revolucionario? Y por otra parte, fundamentalmente en John William Cook. Él cree ahí que el gran teórico para pensar en ese momento son los apuntes de militancia, es el texto Peronismo y Revolución de John William Cook, es el texto Peronismo y Petróleo de John William Cook, y tiene una gran esperanza, Laclau, en una línea revolucionaria, en una línea, digamos, que pueda contagiar a América Latina al interior del peronismo en el año 73. Es un texto escrito en julio del año 73 o publicado en julio del año 73. No tiene, como en el caso del que publicamos acá y que estamos comentando, muchos datos sobre qué continuidad o en qué momento estaba. Probablemente Laclau lo haya escrito con la gran esperanza del gobierno de Cámpora. Y también, quizá gramscianamente, con el pesimismo de su inteligencia al pensar de la gran dificultad para mantener de alguna manera la unidad de este peronismo, ¿no? Pero sobre todo eso, pensando que el peronismo podía ser revolucionario, que el peronismo no era, digamos, lo que clásicamente había pensado la izquierda, y qué podía representar o qué cambiaba de alguna manera en la lógica marxista si pensamos al peronismo de esa manera. Y cerrar por último diciendo que Laclau entra a Córdoba diciendo, y me parece que lo haga en un texto de la Universidad de Villa María, creo que la felicidad de Laclau, pensar en la felicidad de los muertos, en la conciencia de los muertos, es algo que es un poco inevitable y un poco injusto, pero reivindico un poco eso también de decir que efectivamente la felicidad que este texto haya entrado en Villa María, también por lo que significa no solo la universidad, sino también, por supuesto, el peronismo en Villa María, el peronismo para Córdoba en Villa María. Laclau dice, bueno, tenemos que pensar a Córdoba, hace, digamos, de alguna manera un estudio economicista, dice, tenemos que pensar a Córdoba como este lugar del interior en el cual el capital monopolista hace más daño porque no tiene la capacidad integradora que tienen las grandes ciudades. Pero también quizá el texto de Laclau nos dice a nosotros que tenemos que seguir pensando Córdoba, tenemos que seguir discutiendo el peronismo de Córdoba, tenemos que seguir tomando los grandes desafíos para pensar los sujetos sociales de Córdoba, las identidades políticas de Córdoba, con una visión histórica, con una visión de una memoria histórica, académica, pero también política y social, que creo que un texto como este es un gran ejemplo sobre cómo hacerlo, y me parece que toda la obra posterior de Laclau y muchas de las investigaciones que uno lee con gran placer en Villa María, también son un gran ejemplo de eso. Así que creo que es un gran elemento, digamos, lo que Laclau nos introduce, que es animarte a hacer algo con Córdoba y sobre los porqué de Córdoba, que están desatados todo el tiempo y que a veces intentamos unir con muchísimas dificultades, con una sociedad muy compleja, con una historia muy compleja, pero creo que siempre el desafío es estar a la altura. Así que bueno, muchísimas gracias y nuevamente el agradecimiento por la invitación a esto. Guillermo, muchas gracias a vos. Realmente ha sido el cierre adecuado, excelente para esta presentación que anima no solo a la lectura, sino también a la reflexión sobre la cual los tres expositores, Marisú, Juan Manuel y Guillermo han hecho, que es pensar el texto en su dimensión, en sus condiciones de producción, en el contexto de la ocurrencia del cordobazo, pero a la vez, sobre todo, pensar en nuestro presente, en nuestra actualidad, en las características que asumen las configuraciones de la burguesía nacional, de la Unión Obrera Estudiantil, del diálogo entre el peronismo y la izquierda nacional, la transversalidad, el fenómeno del kirchnerismo. Creo que
nos llevamos muchos elementos para pensar y repensar nuestra realidad, y sobre todo, como lo marcaste vos, Guillermo, no solamente en el contexto argentino, sino particularmente en el análisis de nuestra provincia, de Córdoba. Bueno, habíamos dicho que tenemos un espacio para preguntas, si alguien tiene alguna consulta a quienes han expuesto, o si entre los tres expositores quieren hacer algún comentario final o sobre lo que cada uno ha expuesto. Si no es así, bueno, vamos a dar un cierre. Sabemos que estamos ya en horario de mediodía y que, bueno, en esta ocurrencia de la virtualidad del teletrabajo seguramente tienen también otros compromisos. A ver, tenemos algo ahí escrito en el chat. Bueno, agradecimientos de quienes están participando, de Lucas Ezequiel Bruno, dice, gracias al estrés. Estuvieron presentes en distintos momentos también, siguen presentes el secretario de Investigación de la Universidad, Pablo Fiorito, la secretaria académica del Instituto de Sociales, María Virginia Chad, estuvo presente el coordinador de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Río Cuarto, está presente Aldo Paredes, ex vicerrector y ex decano del Instituto de Ciencias Sociales, quien también ha tenido una labor importante en la etapa fundacional de la revista Raigal. Bien, bueno, si no hay otras consultas que seguramente están dando vuelta en las cabezas y van a animar el debate posterior, vamos a ir dando el cierre con las palabras del decano del Instituto de Ciencias Sociales, Magíster Gabriel Suárez, y la vicerrectora de la universidad, Magíster Elizabeth Taylor. Gracias Malvina, gracias Malvina. En realidad muy breve, pero compartir una gran alegría. Primero agradecer a Guillermo, a Juan y a Marisú. Creo que publicar un texto como el que estamos presentando es para la universidad muy importante. Estamos muy contentos por el texto, por esa posibilidad, por tener una revista como Raigal, y en eso también agradecer a todos los que forman, a todas y todos los que forman parte de Raigal. Y también compartir una alegría generacional, digamos, de encuentro generacional. Marisú Boneto, una docente referente sin lugar a duda en nuestra universidad, muchísimas gracias Marisú. Y Juan Reinares, el futuro, digamos, un docente que tiene mucho presente, pero también por su juventud creemos que tiene un futuro enorme y nos pone muy orgullosos de que estén. Y muchas gracias a Guillermo, no te conozco personalmente, pero te escuché, me parece que un aporte realmente sustancial. Pero también en lo generacional yo quiero compartir otra alegría. Lo veo a Aldo y me parece que esto está en la génesis de Aldo. Tener una revista como Raigal está en la génesis de las gestiones de Aldo. Así que muchísimas gracias, porque acá también es un encuentro generacional. Está Aldo, está Eli, estoy yo, somos otras generaciones, pero Aldo me parece que fue un impulso enorme. Y sobre todo Eli, que entendió que tener publicaciones era clave para el crecimiento de la universidad, y en su gestión, esto es claramente un fruto de su gestión, nos dio la posibilidad de trabajar, de armar un equipo para poder tener revistas académicas. Así que el encuentro entre docentes nuestros, de distintas generaciones, pero siempre con compromiso y con talentos puestos en favor de la universidad, con un invitado como Guillermo, la verdad que para mí es un honor poder estar acá, coronando los trabajos de otras y otros de este instituto. Entonces, agradecer a todos los presentes y agradecer a la institución que nos ha permitido ir llevando a través de los años un proceso de gestión comprometido con el crecimiento de la Universidad Nacional de Villa María. Así que muchas gracias a todos, y le dejo la palabra a Eli para que haga el cierre. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que estoy emocionada porque hemos transitado demasiadas expectativas, desafíos con la revista, y hoy me parece que es una bisagra de algo que nos llena de orgullo. Muchas personas participaron para que nuestra universidad tenga esta posibilidad de estar publicando un texto de Ernesto Laclau. Realmente es algo
que nos llena de orgullo, pero también de agradecimiento de la generosidad de personas para que esto suceda. ¿Qué decir? ¿Qué agregar a lo que dijo el decano recién, Gabriel? Realmente comparto plenamente la dimensión de la necesidad de las trayectorias para llegar a estos lugares y esa idea original de Aldo, que hasta bautizó la revista en honor a la historia editorial de la ciudad de Villa María, con la editorial de Antonio Sobral. Por supuesto, a Marisú, mi maestra, mi guía, alguien a quien respeto, quiero y que verdaderamente es un lujo que sea quien dirige esta revista, a Carla y Malvina, junto al equipo, con Lucas y demás trabajadores y trabajadoras que hacemos la revista y la gestión de la revista, que no es una tarea menor para mantenerla, de mucho trabajo, y a quienes nos visitan, que también han publicado o han formado parte de los equipos también de evaluación de textos. La verdad es que muchísimas gracias. Y en particular, por supuesto, a Juan, un hijo de esta Universidad Nacional de Villa María, que ha hecho su trayectoria, y como decía Guillermo, a quien también aprovecho a agradecer, él hablaba de esta posibilidad de hacer una marca, de formar parte de una escuela, de profundizar algunas trayectorias sobre el pensamiento de la CLOC. Con el querido Alejandro Gropo lo habíamos iniciado y por suerte lo podemos seguir continuando en su honor. Así que la verdad es que muchísimas gracias, me parece que es una celebración. Una revista es una celebración y que la revista se pueda dar estos lujos académicos e institucionales es una doble celebración para terminar este año 2020 que nos ha puesto tantos desafíos, pero que académicamente y desde la militancia académica, institucional y política estamos pudiendo sobrellevar. Así que un abrazo enorme a todas y a todos. Perdón. Muchas gracias, Eli, Gabriel. Bueno, damos entonces por finalizado. Recuerden que pueden acceder a la revista a través del sitio web, revista Raigal UNBM, y bueno, de a poco se va a ir haciendo la distribución también en distintas universidades, instituciones educativas de número impreso, que también va a estar disponible para consulta. Así que muchas gracias a todas, a todos quienes han participado, y les invitamos a continuar acercándose a nuestras publicaciones académicas a través también del sitio web de sociales, y les damos un saludo de buen fin de año, y esperamos que tengamos un 2021 libre de pandemia. Muchas gracias. Marisú, ¿quieres dar un saludo? No, bueno, ustedes saben, todas y todos, cómo siento un gran afecto por la Universidad de Villa María. En realidad yo empecé en la Universidad Nacional de Córdoba, pero Villa María tiene ese encanto de poder estar en una universidad de compañeros, que es tan difícil en la Universidad Nacional de Córdoba. Y además ese afecto, esa dedicación para los estudiantes, los docentes, siempre dando respuesta a las inquietudes y a las demandas, me hace tener un gran cariño por Villa María, aunque mi paso haya sido más breve en ese lugar. Y bueno, les mando un beso a todos. Bueno, Eli sabe que es medio una hija postiza, pero a todos los demás también le tengo un gran cariño, y bueno, nos veremos en otra oportunidad que sea de este tipo, ¿no? Presentando textos inéditos en español de un gran intelectual latinoamericano y argentino como es Ernesto Laclau. Yo sigo diciendo Laclau por eso de que, bueno, una vez que te bajan la línea y más el respeto que uno le tiene, no puedo cambiar. Bueno, eso nada más. Bueno. Esperemos que la revista siga con esta línea. Así será, Marisú. Muchas gracias. Entonces, damos por finalizado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buen fin de año si no nos vemos. Igualmente. Beso, Guille. Beso, Juan.